Tenemos que localizar el centroide de la figura utilizando integración directa. Entonces, una figura que tiene tres lados rectos y un lado que está definido por esta expresión de acá. Para ello, lo que vamos a hacer es dividir nuestra figura en una serie de segmentos. Podemos dividirlo en una serie de pedacitos cuadrados o rectangulares o como queramos. Lo que más nos conviene en este caso sería decir, bueno, supongamos que esta figura está llena de un montón de segmentos donde tenemos una dimensión delta x, en la dirección x, y el correspondiente valor de y verticalmente. Este pedacito de área, su centroide estaría localizado a la mitad de su altura, sería un área ahí, y está distante xy del origen, ¿sí? Entonces tenemos un diferencial de área o un área chiquita ahí, que está distante su centroide xy del origen, y que el centroide podemos considerar que está a la mitad de la altura. Si dividimos la figura total en muchos pedacitos, en un sinnúmero de pedacitos, podemos aplicar esta expresión que nos dice que el primer momento de área con respecto a cualquier punto, en este caso con respecto al origen, el primer momento de área es la distancia del centroide al punto que al cual nos estamos refiriendo, multiplicado por el área total. Entonces, el primer momento de área total no es más que la suma de los primeros momentos de área de todas las figuras en las que se puede descomponer la figura completa. Esto se puede representar de esta manera, es la sumatoria de todas las áreas y por la distancia al origen de su centroide. Si despejamos a t, nos da esta expresión y nos damos cuenta también que el área total de la figura no es más que la sumatoria de las áreas de las figuras en las que las descompusimos. Si nosotros hacemos cada vez más pequeñas estas áreas, es decir, cuando delta x la hacemos tender a diferencial de x, un valor muy chiquitito, entonces esta expresión se nos pasa de sumatorias a integrales, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que el valor de x testada, es decir, la distancia al origen del centroide de la figura, es igual a la integral sobre toda el área de x por ax entre la integral sobre toda el área de ax. Sabemos que el área ax, es decir, el área de este diferencial de área, no es más que diferencial de x, la base, por la altura, que es y. Y sería, si el diferencial es muy pequeñito, podemos considerar que es tan pequeño que el valor de la función a la izquierda es básicamente igual al valor de la función a la derecha y es básicamente igual al valor de la función en el centro de este diferencial de x tan pequeñito, y eso sería igual al valor de y, es decir, a la imagen del valor de x en el cual está localizado el diferencial de x. Entonces, a de x, el área de este diferencial de x no es más que y por diferencial de x. Y el área ax es y por diferencial de x. Sabemos que la función y es igual a lo que está planteado así, es un dato del problema. Por lo tanto, sustituimos el área, la expresión de arriba, y en la expresión de abajo sustituimos y por la expresión que acabamos de decir. Este sería el denominador del x testada, donde sustituimos y por su valor, ¿sí? Y esto es el numerador de la x testada, y sustituimos y también por su valor. Ahora vamos a analizar cada una de estas dos expresiones. La primera, pues lo único que hacemos es una integral de una suma. La integral de una suma no es más que la suma de las integrales. La integral de
x por a por diferencial de x no es más que x cuadrado por a entre 2, que se evalúa desde 0 hasta 2L. Lo mismo para menos x al cuadrado, la integral sería menos x al cubo entre 3, y de x al cubo sería x a la cuarta entre 4. Las tres partes de la integral la evaluamos desde 0 hasta 2L y nos da esta expresión de acá, que son 10 tercios de a por L al cuadrado. La segunda expresión hacemos algo similar, ¿sí? Tenemos tres sumandos, entonces la integral de una suma es igual a la suma de las integrales. Realizamos la integración en cada uno de los sumandos y evaluamos desde 0 hasta 2L, que nos da finalmente 8 tercios de a por L. Regresándonos a la expresión donde x testada es igual a la integral del área de xy por diferencial de x, que hemos visto que es 10 tercios de al al cuadrado, entre la integral de y diferencial de x, que es 8 tercios de a por L, nos da desarrollando que la x testada es igual a 1.25 por L. Ahora vamos a calcular y testada. Igual, el primer momento de área con respecto al eje x sería y testada por área total, y eso es igual a la suma de los primeros momentos de inercia de las figuras en lo que descompongamos el sistema. Tenemos dos opciones para analizar el caso. Uno, utilizar la misma discretización que estábamos utilizando antes, y otra, utilizar una discretización en y, que en principio uno diría, bueno, esto es más atractivo porque pues estamos hablando de una variación en y. Sin embargo, hay varias diferencias. Una, entonces, en la discretización de la izquierda estamos poniendo y en función de x, y eso sí es una función. En la discretización de la derecha, si ponemos x en función de y, resulta que ya no estamos hablando de una función. En el primer caso, cada x tiene una única y, cualquiera de los valores de x la asociamos a una única y, entonces cuando variamos x, directamente nos da el valor de y. Sin embargo, en el segundo caso, en el caso de la derecha, cada y puede tener al menos un valor de x. Bueno, de hecho hay casos de, sí, en este caso de y, el valor de x es 2L. En este caso de y tiene dos valores posibles de x, perdón. Bueno, de hecho tiene 1, 2, 3 y 4 con todo rigor, ¿no? Y eso complica muchísimo la resolución. Por lo tanto, vamos a utilizar el mismo enfoque que estábamos utilizando, nada más que hay que tener cuidado con los valores de x y y. Sí vamos a mantener nuestro delta x y nuestra x, nada más que vamos a tener en cuenta que estamos calculando la y. Entonces este es el mismo diagrama. Cuando delta x es muy chiquito, delta x tiende a diferencial de x. Y aquí hay que notar que la y testada es igual a la integral de el área, que es a, por la distancia de su centroide, de esta área diferencial, al eje x, que es y medios, ¿sí? Este sería el valor de y asociado a x. Este sería el valor de y medios. Entonces, el primer momento de área sería el área por y medios, dividido entre pues, el área total. De nuevo, el área sabemos que es y por diferencial de x. Aquí no hay diferencia con el enfoque anterior. Sustituimos y en función de x. Sabemos que y es una función de x. Aquí es donde está lo que platicaba. No es lo mismo poner y en función de x que x en función de y. X en función de y se complica sumamente el problema. Y entonces aquí lo que tendríamos es una expresión donde eliminamos la y, porque todo está en función de diferencial de x. Entonces y la ponemos en función de x y lo que tenemos es una función de x. Si tuviéramos diferencial de y, esto debería de ser una función de y, lo cual, insisto, es muy complicado porque no hay una función. X no es una función de y.
La segunda parte, el denominador de y testada, es la integral de y diferencial de x, que esto ya lo habíamos calculado en la diapositiva anterior, que es 8/3 de a por L. Es decir, el área no depende de si estamos calculando x testada o y testada. Ahora la integral de y cuadrado entre 2 por diferencial de x, bueno, sustituimos y cuadrado y nos da, sabemos que y es igual a a por esto que está en el paréntesis, y lo que vamos a tener que calcular es cuánto vale esto al cuadrado. Y lo que podemos hacer es dividir, como son tres términos, tres sumandos, dividimos en dos, uno menos x entre L y el otro x cuadrado más L cuadrado. Eso nos facilita porque esto sería el cuadrado del primer término más el cuadrado del segundo término más el doble del primer término por el segundo término. Esto lo expandimos un poco más, sería el cuadrado del en el primer término al cuadrado, sería cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más x cuarta entre L cuarta, más, y ya metemos el 2x cuadrado entre L cuadrado dentro de la, o factorizamos el paréntesis. Entonces la expresión nos queda de esta manera, ya quitamos el cuadrado y lo que tenemos es una integral de unas sumas. La integral de una suma es igual a la suma de las integrales, que sería este caso. Y ya podemos resolver la integral caso por caso. En este caso tendríamos la integral de a cuadrado entre 2 por diferencial de x, que es lo que se indica acá. Después tendríamos esta integral. Después tendríamos esta integral. Después tenemos esta integral. Y finalmente la integral de x a la cuarta por a al cuadrado entre 2l a la cuarta. Esto finalmente lo que nos da es esta expresión, que simplificada nos da 2.2 por L por a al cuadrado. De manera que y testada es 0.825 veces a. Recordemos que x testada era 1.25L. Y esa sería la ubicación final de nuestro centroide.